Hola estimados alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Esta es la segunda entrega de los videos que estoy preparando para que ustedes tengan información extra, preparación extra para el examen de ingreso a la licenciatura UNAM. En este caso estamos viendo todos estos conceptos del temario de química. Conceptos muy importantes, conceptos que tienen que tener muy presentes para aprender mucho mejor. ¿Y qué estábamos viendo en el video pasado? Vimos que es una ciencia, es todo lo que utiliza el método científico. Después la definición de química, que es la ciencia que estudia la transformación de la materia, su estructura interna. La física, que también estudia la materia, pero no le importan los cambios internos que ésta experimenta. Y también hablé de lo que es ejemplos de cambios físicos y ejemplos de cambios químicos y terminé con lo que es una sustancia. Bien, ¿cómo podemos definir a una sustancia? Les comenté que es un tipo de materia con composición constante, eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿cómo se pueden clasificar las sustancias? Algunos me dirán, pues, conductores, aislantes, inflamables, no inflamables, pero bueno, de una manera muy general, las sustancias se pueden clasificar en elementos y en compuestos. ¿Queda claro? ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un compuesto? Y también vamos a ver qué es una mezcla, porque las personas confunden mucho estos conceptos y hay que tenerlos presentes, ¿vale? Por lo menos para pasar el examen. Bien, ¿qué es un elemento? Es una sustancia que no se puede descomponer en otras sustancias diferentes mediante métodos químicos. Es decir, si ustedes agarran un lingote de oro y por más que lo traten de separar mediante métodos físicos y químicos, si siguen obteniendo el mismo tipo de material, de sustancia o de átomos, se trata de un elemento. Hasta el día de hoy, la tabla periódica tiene 118 elementos. Están teorizados otros, pero hasta el momento son 118 elementos y alrededor de hace 2 años se nombraron los últimos 4, los últimos 5. ¿Queda claro? Son todos los que aparecen en la tabla periódica. Y lo correcto es que el símbolo del elemento siempre debe de ir con mayúscula. Si se tratan de 2 letras, la primera siempre en mayúscula y la segunda siempre en minúscula. Como les digo a mis alumnos, lo escriben al revés o lo escriben todas mayúsculas o minúsculas, están mal, ¿vale? Y otra pregunta, una pregunta como medio cultural, ¿vale? ¿Por qué algunos símbolos sí coinciden con el nombre de sus elementos? Por ejemplo, O es oxígeno, Cl es cloro, Mg es magnesio, pero ¿por qué el sodio es Na? ¿Por qué no es SO, por ejemplo, no? ¿O por qué el hierro es Fe? Bueno, porque muchos de esos elementos ya se conocían en la antigüedad. Un ejemplo, para los romanos, el sodio era natrium, ¿vale? O el hierro era ferrum. Para ellos el oro era aurum, por eso el símbolo del oro es Au. Argentum es la plata, por eso es Ag su símbolo. Y como creían que el mercurio era plata líquida, le pusieron hidrargentum. Pero bueno, entonces esa es la definición de elemento. Es cualquier sustancia que no se puede descomponer en otras sustancias más sencillas, o en otras sustancias diferentes. Bien, ahora, ¿qué es un compuesto? Un compuesto es la unión de 2 o más átomos distintos entre sí. Eso es bien importante. Tienen que ser distintos entre sí y que están unidos químicamente mediante proporciones fijas. ¿Qué rayos significa esto de proporciones fijas? Que su fórmula nunca va a cambiar. Por ejemplo, el agua. El agua siempre va a ser 2 partes de hidrógeno por 1 de oxígeno. Siempre va a ser H2O. Aquí, del otro lado del mundo, en Marte o del otro lado de la galaxia, siempre va a ser 2 partes de hidrógeno por 1 de oxígeno, H2O. Y no solamente a través del tiempo, de la distancia, también del tiempo. Aquí en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Hace 65 millones de años atrás,
Y 65 millones de años en el futuro, el agua va a seguir siendo H2O y así cualquier compuesto que se les ocurra, dióxido de carbono, óxido de hierro, por ejemplo, amoníaco, metano, etano, ¿qué otro? Los alcoholes, ¿cómo se llaman? Metanol, etanol, por ejemplo, ácido sulfúrico, todos los que acabo de nombrar son ejemplos de compuestos. Unión de dos o más átomos distintos entre sí, tienen que ser diferentes, y que están unidos en proporciones fijas. Esta proporción nunca cambia. Y otra cosa que me gusta mucho explicar. ¿Qué es una molécula? ¿Qué rayos es una molécula? Ese es otro concepto muy bonito de entender. Una molécula es la unión de dos o más átomos y esta tiene una carga neutra, es eléctricamente neutra. Pero bueno, como que se parece a la definición anterior de compuesto. Pero hay moléculas que van a estar formadas por el mismo tipo de átomo o de átomos. Por ejemplo, la del oxígeno, la del ozono, la molécula del nitrógeno, que es el gas que más abunda en la atmósfera, o el cloro o el flúor, por ejemplo. Son moléculas, cumplen la definición, dos o más átomos unidos entre sí y con eléctricamente neutra, pero son átomos de elementos. ¿Queda claro? El elemento oxígeno o el oxígeno está como O2 o puede estar como O3 también. En cambio, también podemos tener moléculas de compuestos. Por ejemplo, el agua, porque son elementos diferentes. El ácido nítrico, por ejemplo. El ácido acético, el sulfúrico. ¿Vale? Y quiero hacer el siguiente ejercicio para que aprendan a... se me fue la palabra. Voy a hacer el siguiente ejercicio, aunque es muy básico, pero es sobre todo para aquellas personas que no saben interpretar fórmulas químicas. Por ejemplo, el agua. Vamos a comenzar con el agua, el H2O. ¿Cuántos tipos de átomos hay? Escúcheme la pregunta. ¿Cuántos tipos de átomos hay? Solamente va a haber dos. El oxígeno y el hidrógeno. Dos tipos. Ahora sí, ¿cuántos átomos hay por molécula de agua? En total va a haber 3. ¿Queda claro? 2 átomos de hidrógeno, que están representados por el subíndice 2, y un átomo de oxígeno. No se le pone el 1, es como si estuviera escondido o estuviera siendo representado por el mismo símbolo. Entonces, los subíndices indican el número de elementos que hay dentro de la fórmula. Otro ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono. ¿Cuántos tipos de átomos hay? Va a haber 2 tipos, el oxígeno y el carbono, ¿vale? Pero ¿cuántos en total hay? Por molécula de dióxido de carbono hay 3 átomos. Va a haber 1 de carbono y 2 de oxígeno. Otro ejemplo, el metano. La fórmula del metano es CH4. ¿Cuántos tipos de átomos hay? Hay 2. Está el carbono y ahora está el hidrógeno, ¿vale? ¿Y cuántos átomos por molécula hay? Va a haber 5, ¿vale? Son 4 hidrógenos que están representados por el subíndice 4 y un carbono. Casi siempre 4 y 1 son 5, ¿no? Últimos 2. Ácido nítrico, HNO3. ¿Cuántos tipos de átomos hay? Hay 3 tipos. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Ahora sí, ¿cuántos hay por molécula? Va a haber 3 de oxígeno. Va a haber 1 de nitrógeno y 1 de hidrógeno. Hay 1, 2, 3, 4. Hay 5. ¿Queda claro? Hay 5. Bien, por último, el ácido sulfúrico H2SO4. ¿Cuántos tipos de átomos hay? También hay 3. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Solamente 3. ¿Cuántos átomos en total tiene cada molécula? Son 4 oxígenos, 1 de azufre y 2 de hidrógeno. Son 7. ¿Queda claro? 7 átomos por molécula. Eso es bien importante. ¿Queda claro?
Y pasando a lo siguiente, ¿cómo rayos, regresando un poquito a lo de las sustancias, que ya sabemos que se pueden dividir en elementos y en compuestos, y que también puede haber moléculas de elementos o moléculas de compuestos, y ya sabemos o saben ustedes cómo interpretarlas, cómo interpretar estas fórmulas, ¿cómo rayos podemos entender, más que entender, cómo rayos podemos diferenciar a unas sustancias unas de otras? ¿Estarán de acuerdo que hay sustancias que son bien diferentes? Por ejemplo, el vidrio no se parece nada al agua, o el concreto no se parece nada a la madera. Pero hay otras que se parecen mucho. Por ejemplo, el agua y el alcohol, ¿vale? O el nitrógeno y el oxígeno. ¿Cómo podemos caracterizarlas, diferenciarlas? Podemos utilizar una serie de propiedades que se llaman propiedades intensivas. ¿Qué rayos son las propiedades intensivas? Son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Su valor permanece constante. Su valor es intenso, por así decirlo. Es una manera de aprendérselo. Un ejemplo, el punto de ebullición. El agua a una atmósfera de presión siempre va a hervir a los 100 grados Celsius. Sea un litro, 10 litros o 10,000 litros de agua, siempre va a hervir a los 100 grados Celsius. Por eso es que es una propiedad intensiva. Voy a poner el siguiente ejemplo. Referente a dos líquidos. Agua y alcohol. No se les permite ni tocarlos, ni probarlos, ni olerlos. ¿Cómo van a saber en qué vaso está el agua y en qué vaso está el alcohol? Los ponen a hervir, el etanol, ¿vale? El etanol tiene un punto de ebullición de 73 grados Celsius. Y el agua a una atmósfera de presión, 100 grados Celsius. ¿Quién va a hervir primero? Pues el alcohol. De esta manera pueden ubicar dónde está el alcohol y dónde está el agua. Lo mismo para un punto de fusión. El punto de fusión, por ejemplo, del azúcar, de la sacarosa, del azúcar de mesa, es de 186 grados Celsius. No importa que tengan un granito de azúcar o todo un costal, se va a fundir a los 186 grados Celsius. Por ejemplo, lo podemos comparar con la sal. Vamos a imaginar que tienen un plato que tiene sal y que el otro tiene azúcar refinada, que más o menos se parecen. No las pueden tocar, no las pueden oler, no tiene caso porque son inodoras. Y ¿cómo le hacen para saber quién es quién? Los ponen a calentar. El que se va a fundir primero es el azúcar. ¿Por qué? Porque tiene un punto de ebullición muchísimo más bajo que la sal. Ya les mencioné, el azúcar tiene 186 grados Celsius de fusión, punto de fusión. La sal se funde hasta los 801 grados Celsius. Entonces, al menos en una cocina normal, nunca van a poder fundir la sal. El punto de fusión y el punto de ebullición son bien útiles para caracterizar a las sustancias. Ambos son propiedades intensivas y son tan precisas que pueden diferenciar a dos sustancias por una diferencia de 0.5 grados Celsius. Entonces, esas son las que más se utilizan. La densidad, ¿cómo se define? Como la masa entre el volumen. Pero para aquellas personas que no están relacionadas con este concepto, aquí les va un ejemplo. Bien, tienen 1 kilogramo de algodón blanco, de ese que utilizamos para las curaciones, y 1 kilogramo de plomo. ¿Qué tiene más masa? Y muchos van a pensar, no, pues el plomo. Pues no. Tienen la misma masa, 1 kilogramo y 1 kilogramo. Es más, tienen hasta el mismo peso, que también es un concepto diferente. ¿Pero qué prefieren ustedes? ¿Que les avienten algodón a la cabeza o que les avienten el plomo? Si son masoquistas van a decir que el plomo, ¿no? Pero muchos van a decir que el algodón, los normales. ¿Por qué? Si tienen la misma cantidad de materia, de masa. Porque tienen diferente densidad. En otras palabras, la misma cantidad de masa, tanto en algodón como en el plomo, están contenidos en una diferente cantidad de volumen. Más o menos 1 kilo de algodón va a ser esto, ¿no? Mientras que 1 kilogramo de plomo va a ser más o menos lo de un puño de una persona. Entonces, eso también es otra característica, una propiedad muy importante para distinguir una sustancia de otras. ¿Por qué? Por ejemplo, el agua tiene una densidad diferente a la del alcohol, el azúcar tiene una densidad diferente a la de la sal.
Por último, otra propiedad intensiva, que también hay que fijar más parámetros como temperatura, volumen, es la solubilidad. Es cuando una cierta cantidad de soluto, en este caso sal o azúcar, se disuelve en cierta cantidad de disolvente, puede ser agua, a 25 grados Celsius. Y como tienen diferentes solubilidades, pueden distinguir quién es el azúcar y quién es la sal. Entonces, esto es lo que vamos a ver hasta este video. No se pierdan el siguiente porque vamos a hablar de mezclas y de métodos de separación de mezclas. Es también conceptos muy importantes que mucha gente no los conoce y es básico. ¿Queda claro? Entonces, cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente video, que espero que sea pronto. ¡Chayito!